Chicos, los que se acaban de conectar, por favor, me prenden la cámara. Camarita, camarita para poderlos ver. Eso, a ver si sí son ustedes. Que Tel tenga un falso positivo yo acá entre el grupo. Chicos, no, de verdad, no tienen presente quién es. Si de pronto alguien dice, no, es que ese es fulano de tal, pero se conecta con ese nombre. Camilo Ortiz, ¿no? Si no, no entra. No entra entonces. O pues, profe, que entre y que prenda la cámara y pues si no lo conocemos, pues lo sacas. Pues No, para sacar de la duda. ya se desconectó. Ah, No, no era el curso. Chicos, la cámara, la cámara. Es que se han presentado, no sé, ¿a ustedes les ha pasado? Pues en otros cursos se ha pasado que, uy, no, se conectan otros que no son. Y ahorita están usando los nombres de ustedes. Entonces, por eso, pues Buenas, más, profe. dígame, Daniel. Una pregunta, ¿no escucha un ruido así duro? Más si yo hablo, ¿no escucha nada raro? No, lo escucho usted hablando. No, no, es que al lado están haciendo una construcción y pues pensé que se iba a escuchar, o sea, No, no, no sé, no. si hay un ruido Pero, horrible. Entonces, Daniel, prende la cámara, porfa. sí, acabé de llegar igual. Ya. Ah, listo, listo, eso. No, eso. Es que necesito ver si, vuelve, le insisto, si son ustedes. ¿Mm? No es tanto por Sí, molestarlos ni nada. Profe, me recomienda una barbería a domicilio. Estoy remechudo eso, ¿Usted no se ha dado de cuenta de las eso? patillas. A mí el pelo ya me está llegando a la nariz. No mentira A llegar hasta mí acá. también. No, 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 me toca esperar a ver. Por ahora no te puedo recomendar absolutamente ninguna, hijo, porque no, ni he conseguido para Me mí. va a calviar, profe. Si me calveo, uy, no. Ay, muchachos de risa loca. Listo, chicos, empecemos clase entonces, pues para no darle más largas al asunto, pues ya los que vayan llegando, yo voy tratando de estar pendiente. Chicos, ¿cuál era el tema de esta semana? ¿Qué tema estábamos hablando esta semana? A ver si me pueden acordar. Ustedes digan, profe, estamos hablando más o menos de esto. la novela picaresca. Perfecto. ¿Qué es la novela picaresca, Karen? Pues era, pues, no, no me acuerdo cómo en general qué es, pero pues era que, pues, de los pícaros y todo eso que, o sea, como que les gustaba como el mal ajeno, algo así. Yo digo, Mm, perdón, yo te digo, profe. dime, dime. Era una novela donde mostraba todo realista como eran y era como una crítica a la sociedad o a la política de esa época, ¿no? Perfecto, eso también es uno de los elementos más importantes, la crítica a la sociedad, ¿sí? Esto es un género antiguo, pero dime, Tenían el realismo, creo. ¿y qué es el realismo? Es una forma de presentar todo sin tapujos, sin nada de fantasía. Excelente, Carla, muy bien. Sí, chicos, retomando un poco lo que ella misma ya acaba de decir, no distorsionamos la realidad. A veces cuando nos cuentan la historia, nos exageran, nos mencionan ciertos elementos que no pertenecen y pues el problema es que no hacen parte de la historia. Entonces lo que pasa pues es eso. En cambio, esta novela sí se encarga de precisar la realidad, de contar las cosas como es. No le importa si es bueno, si es malo, lo cuenta. Chicos, bueno, nuevamente Santiago Camacho, Michael Ladino, me prenden camarita, por favor. Emily, si es Emily. Sofía, por favor, la camarita para saber si son ustedes o no. Y Sheila, por favor, la cámara. Necesito verificar que sean ustedes, chicos. Eso, Michael, sí es. Muy bien. Muy bien, Carla. Entonces, retomando un poquito, sí, esa es la consistencia de la novela picaresca. ¿Y de qué periodo nos habla? Históricamente, ¿de qué periodo nos está hablando? De la época del renacentismo, ¿no? Perfecto, pero renacentismo no renacimiento, pero muy bien. Sí, la época renacentista de pronto sería. ¿Sí? Nos habla de esta época, nos cuenta cómo sucede, cómo acontece, y pues así la podemos ver. ¿Listo, chicos? Listo, chicos. Entonces voy a continuar. Hoy vamos a terminar de ver el tema y vamos a manejar ciertas cositas. ¿Listo?
Si por X o Y motivo alguno pierde conexión y de pronto yo no me doy cuenta, y algún compañero sí, pues me comenta, ¿vale? Profe, ¿qué dijo? Es que lo escuché entrecortado. Estaba diciendo que si de pronto alguna persona se llega a desconectar o algo, puede volverme a pedir. Mauricio Pérez me está pidiendo permiso. Mauricio, ¿con qué nombre apareces en el iPad? ¿Con el suyo? Sí, con mi nombre, con mi nombre. Listo, hágale. Ya me salgo. Hágale pues. Santiago, yo entiendo lo que dices de la cámara. Sin embargo, cualquier sonido o cosa rara que usted haga, lo saco de la clase, ¿vale? Entonces, pilas pues con eso. Listo, chicos, qué pena que hagas esas aclaraciones, pero basado en las circunstancias y los acontecimientos, pues es necesario. Voy a retomar un poquito desde lo que estábamos viendo en la clase pasada. De pronto me estoy retrocediendo, pero la idea es como para volvernos a reencauchar en el tema, ¿listo? Lo que nos decía Carla, pues es la apreciación más clara de la novela picaresca. Entonces ahí tenemos la representación de ese pillo, de esa personilla que de alguna u otra manera se sale con la suya. No entramos tanto en el dilema si es bueno o malo. O sea, no quiero que ustedes entren como a esa cuestión de que, ay, el pillo es el malo, el pillo es el bueno. No, es más como a entender que el pillo es esa figura que es como es por las circunstancias sociales. O sea, él es pillo porque ha vivido en pobreza, en situaciones precarias y aprendió ese tipo de cosas. ¿Listo? Lo digo es más que todo para que no entremos como en el debate de que el pillo es el malo, nos cuentan eso una persona mala. No. Ahorita veremos que lo que hace de pronto el autor es sí hacer reflexiones moralistas frente a la actitud de esa persona. ¿Listo? Entonces, para que estemos muy pendientes y me colaboren entonces. Retomamos entonces desde acá y decimos lo siguiente. Perdónenme un segundito. Vale. Perdón, un momentico. Listo. Entonces, lo primero, es un género literario en prosa escrito en primera persona. ¿Qué significa esto? Que pues lo que veíamos en la clase pasada, que siempre es yo pienso, yo siento. El autor quiere generar ese sentimiento de empatía, de que cuando yo leo en primera persona, yo me identifico con el texto. Por ejemplo, si yo leo algo que dice, yo estaba viviendo una situación de hambre y pobreza, ese hacer alegoría al yo, a esa primera persona, me hace sentir que fuese el que está viviendo esas circunstancias. Surge en España en el siglo XVI, lo veíamos en la clase pasada, siglo XVI, es decir, no se enmarca dentro del periodo renacentista como tal, pero está hacia finales, ¿sí? Históricamente ya viene a ser como la consecuencia del Renacimiento, o sea, hasta hacia finales del Renacimiento. No empieza porque el Renacimiento es siglo XIV, XV, y este está hacia el siglo XVI, como hacia el final, pero pues para que tengamos presente. El personaje del pícaro, la idea del antihéroe, yo creo que con ustedes la compartíamos la clase pasada, la persona que aún teniendo ciertas características o ciertas facultades precarias, es la persona que ayuda y empieza a cambiar la historia. Es un fuerte realismo, no presenta un mundo, ya lo decíamos con Carla, que no presenta un mundo fantástico, presenta pues y ridiculiza los estereotipos y maneja una fuerte crítica social. Esto fue como más para retomar, ¿listo? Para que recordemos de qué estamos hablando. Aquí vemos al chico que se come las uvas y al chico que se come un pan. Uno puede hacer una interpretación un poco subjetiva y arbitraria y decir que se las robaron, ¿sí? Porque son ese sentido picaresco de los chicos que toman las cosas que no son de ellos, ¿listo?
por lo general la situación picaresca es más ilustrada en los niños, porque pues en el niño se presume de la inocencia, del desconocimiento pues a veces de la norma. Entonces sí, a veces estas novelas se enmarcan mucho en eso. Hablábamos, si no estoy mal, a la clase pasada de las aventuras de Tom Sawyer y la intención picaresca de contar ciertos acontecimientos que este personaje vivía, de que se salía con la suya, hacía que otros pintaran la cerca, hacía que otros hicieran lo que él quisiera, ¿vale? Entonces, entramos a ver ya como tal las características, chicos. Entonces, la primera característica es el personaje del pícaro como protagonista. Entonces, cuando ustedes les hablen de una novela picaresca, tengan siempre presente que va a ser el personaje principal, ¿sí? Y como decíamos que se narra en primera persona, ese personaje es el que nos va a contar la historia. Entonces, evidentemente, una de las características principales de este tipo de novela es que está protagonizada por un personaje muy definido, el pícaro. Este personaje suele ser una persona que proviene de una clase baja o que vive marginado de la sociedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos hablando de una persona pobre que ha sufrido vicisitudes. Cuando hablamos marginado de la sociedad, a veces no hablamos de una persona pobre, pero hablamos de una persona posiblemente rechazada, ¿sí? El pícaro también apunta de pronto a esa persona que tiene dinero, pero de pronto no es aceptado en una clase social por su forma de ser. Cada autor se da la tarea de describir su personaje. Por tanto, podemos hablar de un completo antihéroe. Ya nos ha quedado clara la idea del antihéroe, ¿no, chicos? Que es totalmente contrario al protagonista novelístico que estábamos acostumbrados. ¿A qué hacemos referencia? Cuando hablamos del personaje completamente novelístico, es a ese personaje que siempre gana las batallas, al victorioso, al príncipe, al hombre valiente, al que se enfrenta a todo mundo, el que puede con todo mundo, ¿listo? Entonces, ya esta novela picaresca viene a cambiar ese sentido. Ya no nos presenta ese tipo de historia, sino que cambia en su intencionalidad. El objetivo de este personaje siempre será el mismo: conseguir mejorar su condición social, ¿sí? Entonces el pícaro tiene esa característica dentro de su intencionalidad y el texto quiere mostrar eso. El pillo quiere mejorar su condición social. Es alguien muy pobre, es alguien marginado, entonces, bueno, yo quiero salir de mi pobreza, yo quiero mejorar mi situación. Eso lo hace pues a través de ciertas estrategias que le permitan a él apartarse de eso. Sin embargo, para conseguir su propósito deberá ser astuto y pícaro. Entonces, aquí aplica una idea maquiavélica de que el fin justifica los medios. Es decir, no importa lo que yo tenga que hacer con tal de conseguir mi objetivo. Entonces, tengamos presente que esa es la intencionalidad literaria del pícaro también. Entonces, si el pícaro tiene que robar para salvar una familia, él lo hace. Les decía la clase pasada también que retomáramos la idea de Robin Hood, de ese ladrón que robaba a los más ricos para dar a los pobres. Esa figura de Robin Hood es la idea nuevamente del pícaro, de ese que hace lo necesario para conseguir el beneficio para los demás. Listo, chicos. Otra característica, lo veíamos ahorita cuando Carla hacía la explicación, la parodia del Renacimiento. ¿Qué quiere decir una parodia? Una parodia es una representación. Entonces, otra de las características de la novela picaresca más habituales es que los autores escribieran este subgénero narrativo para ofrecer una versión satírica de la novela idealista del Renacimiento. ¿Cómo así una versión satírica de la novela idealista del Renacimiento? Entonces, si a mí me cuentan la historia del caballero fuerte, valiente, que vence a todo mundo y acaba con todos, la intención de esta versión satírica del Renacimiento es burlarse de esas novelas. El mejor ejemplo de esto en la historia está con la historia de El Quijote de la Mancha. ¿Sí recuerdan ustedes qué es el Quijote de la Mancha, chicos? Más o menos. Entonces, el Quijote de la Mancha es la historia de un caballero, sí, perdón, reformulo, es la historia de un hombre que finge ser caballero y se enfrenta a unos problemas que son imaginarios. Él se enfrenta a molinos, él pelea y él está detrás de una mujer amada que es la señorita Dulcinea y su acompañante escudero, Sancho Panza. ¿Por qué esta novela del Quijote de la Mancha es una sátira a la idealista del Renacimiento? Entonces,
La novela realista, la novela del Renacimiento, las novelas típicas, era esa novela del caballero fuerte, del galante. Ya este Quijote de la Mancha lo que pretende es burlarse de esa figura, ¿sí? Presentando un caballero que es cobarde, un caballero que pelea contra cosas que no existen, los molinos, los gigantes con los que se enfrenta. Esta figura no existe, pero él la crea. Entonces, esa es la intención de la novela picaresca a su vez, chicos, reírse de ese estereotipo de novela. Y dice, y es que ya solamente por su protagonista principal nos encontramos con un antihéroe que va totalmente en contra de los héroes literarios clásicos. Entonces, aunque si ustedes cuando tengan la oportunidad alguna vez en su vida de leer El Quijote de la Mancha, se van a encontrar que él como antihéroe siempre logra una solución a un problema, ¿sí? Así sea con la ayuda de Sancho Panza, este personaje logra cambiar una realidad, logra cambiar un problema y logra solucionar un problema. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengamos presente y de alguna manera comprendamos a qué nos referimos con la parodia del Renacimiento. Nos estamos burlando, pues, de esta época. Falsa autobiografía. Normalmente las novelas picarescas están estructuradas como si de una falsa autobiografía se trataran. Y para ello se usan recursos como, por ejemplo, narrar los hechos en primera persona del singular o con un tono de arrepentimiento que logra que empaticemos con su situación. Entonces, partiendo de que lo que les decía anteriormente está narrada en primera persona, siempre estuvo como la idea de que quienes escribían este tipo de novelas eran personas que estaban contando su propia vida, eran personas de un sentimiento autobiográfico. Ellos estaban relatando sus acontecimientos. Siempre se dio esa impresión por la redacción en primera persona, pero con el paso del tiempo y pues ciertos autores reconocieron que no era así, que ellos estaban contando una historia en la que ellos hacían la representación de acontecimientos. Muchos de esos acontecimientos que ellos relataban pudieron haberlos vivido, pero en sí, chicos, no hay algo que asegure que sí los haya vivido. ¿Me hago entender? O sea, no lo que dice el texto no es algo que ellos hayan vivido, sino que puede ser una referencia. Por ejemplo, si alguno de los textos picarescos maneja la idea de un robo, ¿sí? Que son las escenas más habituales, de un robo de, no sé, de un pan para una situación de hambre, posiblemente el autor vivió una experiencia así, pero no necesariamente el hecho que haya vivido esa experiencia refiere que el hecho de contar eso en su texto lo haga de manera, lo haga desde esa intención biográfica de contar su historia, sino de darle una historia al personaje, ¿listo? Entonces, partamos de esa falsa autobiografía. No es el autor que cuenta su historia. ¿Lo pudo haber vivido? Sí, pero no es la historia del autor. Ahora, cuando el autor escribe, ustedes tienen que, pues, con el tiempo, son cosas que se van aprendiendo, la intencionalidad y el tono con el que se cuentan las historias. Es decir, él lo cuenta con un tono de arrepentimiento. Hablan como si estuvieran contando historias. Por ejemplo, la idea de la historia de El Lazarillo de Tormes es la historia de una persona Lazarillo, que ha vivido ciertas vicisitudes y él lo que está haciendo es escribir una carta contando todo lo que ha pasado. Y en lo general, especialmente esta hora, la veremos la próxima clase, pero bueno, hago un preámbulo para que la entendamos. Tiene la figura y la representación de que él se siente arrepentido por todo lo malo que hizo. O sea, si robó, si cometió fraude, si mintió, él se siente arrepentido. Entonces quiere generar ese sentimiento de empatía con el lector. ¿Listo? Es habitual que el protagonista nos hable directamente a nosotros, los lectores, y nos explique acontecimientos sobre su pasado, su genealogía, sus desventuras, etc. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Entonces, cuando el protagonista, o es decir, esto es una figura literaria que el autor de la obra usa para hacer generar más empatía. Es decir, cuando está contando de pronto la situación de robo o contando de pronto la situación de que fue un huérfano o que es un huérfano, lo hace de una manera de que yo como lector me sienta directamente involucrado, ¿sí? No cuenta algo, era un huérfano que estaba, no.
Yo como huérfano veía a todos los niños jugando y disfrutando, pero en el orfanato a nosotros no nos dejaban salir. Yo sentía que estaba solo, que nadie en el mundo me podía entender, ¿sí? Maneja ese relato de una manera triste en el que genera que yo como lector me sienta empático, sienta tal vez esa tristeza o esa alegría. Por ejemplo, el del huérfano que lleva 3 días sin comer y alguien le arroja un pedazo de pan. Entonces yo siento esa alegría de pronto de saber que tantos días sin comer y que alguien me dio un pedazo de pan. Madre, gracias. ¿Sí? Esa es la intencionalidad y eso es lo que genera el escrito de manera autobiográfica. Listo, chicos. Presencia del determinismo social. ¿Qué significa esto? Aquí esta parte es muy importante, chicos, y quiero que la tengamos muy presente porque nos dice, en la gran mayoría de novelas de este subgénero, el antihéroe está supeditado a un determinismo social que no le permite avanzar ni mejorar en su vida. Esto apunta a que, listo, el relato maneja siempre la referencia y la crítica social de que las clases sociales ya están dadas, están supeditadas, ¿sí? Es decir, usted es pobre, siempre va a ser pobre, usted es rico, va a seguir siendo rico. Entonces, lo que cuentan estas historias es que siempre la figura de ese pícaro, la figura de ese hombre que está sufriendo ciertas vicisitudes, va a continuar porque él no va a poder salir de esa situación, por más, digámoslo de alguna manera grotesca, por más que robe, por más que engañe, él siempre será el pobre, ¿sí? Así de pronto ostente un cargo público o algo, ¿sí? Él siempre va a ser pobre, chicos. Entonces, para que tengamos muy, muy presente como esta idea, y si pues alguna vez llegan a leer un libro de este tipo, se den a la tarea de entender esta necesidad. Ahora, dice acá, es decir, por mucho que intente mejorar y conseguir una mejor calidad de vida, terminará fracasando y nunca abandonará su situación en la escala social. Les decía yo a ustedes anteriormente que el texto no tiene la intencionalidad de ser moralista, es decir, de generar pues ese conflicto de que yo diga que es bueno, que es malo, pero sí tiene la característica tal vez religiosa y tal vez moralista de que aunque el pícaro haga ciertas cosas, el pícaro se exprese de ciertas maneras, él tendrá la necesidad, él no podrá salir de su situación porque está encasillado en lo que está viviendo. Es él el que de acuerdo a esa situación y de acuerdo a sus acontecimientos, él no puede, perdón, él no puede salir de ese problema. ¿Sí? Hace referencia, chicos, a esa crítica, a que por más que trabaje, por más que haga, nunca va a poder salir de esa situación. Listo, chicos, sigamos entonces. El tono satírico. ¿Qué es satírico, chicos? ¿Qué es una sátira? Perdón, un momento. ¿Sheila está conectada? No. ¿Alguien me ayuda a ver, por favor? ¿Sheila está conectada, chicos? No, sino que no. No. Gracias. Listo, chicos. ¿Qué es satírico? ¿Qué es algo satírico? ¿A qué le suena satírico? Hombre, que no me toque preguntarles. Me incomoda preguntarles para que no se dirán que no. ¿Qué es irónico? Listo, ¿qué es irónico? Es como humor, ¿no? Pero es como hablar. No, no sé cómo explicarlo. Emily Vargas, ¿qué es lo que me escribiste? Profe, ¿me qué? Sí, Emily, dale y yo estoy pendiente que te conectes, ¿vale? ¿Te conectas con el mismo nombre? Sí, señor. Listo, dale. Listo, chicos. Lo satírico también es lo burlesco, pero en sí, ¿qué es la sátira? Sí hace parte de lo burlesco, pero en sí, ¿qué es la sátira, chicos? ¿Mm? Por ejemplo, hoy en día nuestra comedia no está basada tanto en chistes, ¿sí? Los comediantes de hoy en día no se basan tanto en chistes, sino en la sátira. ¿Qué es la sátira entonces? Con un tono sarcástico.
Sí, Mauricio, muy bien. Pero vuelvo al punto. ¿A qué hace referencia? Muy bien, Mauricio, estuvo muy bien la definición. Pero si vuelvo y le digo a los comediantes, cuando ustedes ven algún comediante actual, ¿él de qué se burla? Las situaciones, Exacto, y son situaciones que, ¿nadie? Pues las situaciones que pasan actualmente, ¿no? Exacto, son situaciones muy reales, muy bien. Son situaciones muy cotidianas, ¿sí? Usted no puede hacer una sátira, o por lo general no se hace sátiras de situaciones fantasiosas, no. Yo hago una sátira de la realidad. Por ejemplo, cuando vemos los memes que nosotros usualmente por ahí compartimos, esos memes tienen una sátira de la realidad, presentan, no sé, al presidente o a algún funcionario público y nos burlamos de él de manera sarcástica, de manera satírica, ¿sí? Cuando él, por ejemplo, habla de un ejemplo, así se me viene a la mente, el que hace unos pocos hizo el presidente Duque de hablar de Colombia, ¿m? Que cambió la C, dijo, nosotros somos una Colombia grande, una Colombia con P, y toda la gente de manera satírica se burló de ese acontecimiento. Ya no somos Colombia, somos Colombia. Entonces, es necesario entender esto, chicos, porque la sátira, lo satírico, muy bien, es lo burlesco, pero no necesariamente lo burlesco como un chiste, sino lo de tomar la realidad y de acuerdo a esa realidad que me presentan, como lo explicaba muy bien Mauricio y Luisa, y lo vuelvo gracioso, lo vuelvo de una manera satírica. Ahí nuevamente se aplica la palabra. Me río de la realidad. O sea, yo no soy satírico cuando cuento un chiste, no, ahí estoy siendo gracioso, pero estoy siendo satírico cuando de un acontecimiento, pronto se cayó Julano, entonces yo hago un comentario satírico, ¿sí? Como no, o sea, sí, ustedes entenderán de pronto más la sátira que yo. Listo. Otras de las grandes características de la novela picaresca es que estos textos están escritos con un tono satírico. Entonces, si volvemos a la idea de la novela picaresca, entramos nuevamente a la idea de que lo satírico de la obra es entender que ellos se burlan del Renacimiento, de esta época, y empiezan a hacer una burla de esos acontecimientos. No es que el personaje pícaro haga chistes, no es que el personaje pícaro nos cuente una anécdota, no, no, sino que de acuerdo a esa realidad que él va viviendo, él la exagera y la cambia para dar a entender al lector que es algo de lo que se puede burlar, lo que les decía a ustedes, el estereotipo del banquero gordo, ¿sí? El banquero era tan gordo que no podía ni correr y con las piernas pequeñas se cayó y empezó a dar vueltas y a girar y a girar y a girar y cayó loma abajo, ¿sí? Esa historia visualmente no la imaginamos nosotros y es graciosa, pero es una sátira, porque tomé ese acontecimiento real y lo convertí en una sátira. ¿Listo? Entonces, con una gran presencia del humor. Mediante esta voz humorística se consigue lanzar una voraz crítica, lo que les decía, a la sociedad de la época y también a la gran hipocresía que hay en todas las capas y los estamentos. Por eso, entre los autores que cultivan este género, hay un gran uso de la ironía como un recurso para mostrar una penosa realidad. Voy a traer a colación un poco aquí, no sé ustedes si ven noticias o Facebook, está saliendo actualmente una serie de matarrifes sobre el expresidente Álvaro Uribe. ¿Sí la han visto, chicos? ¿Se han escuchado por ahí algo de eso? ¿Sí? Como la verdadera historia de Uribe, algo así. Sí, Sí, listo. Sí se han dado cuenta ustedes que han salido muchos comentarios satíricos, ¿sí? Que buscan burlarse de este estereotipo y presentan a este personaje, a Álvaro Uribe, como una cuestión satírica, es decir, como alguien que se presenta como el héroe de la patria, el libertador, el que cambia la historia, pero dentro de este tipo de ideas lo muestran como alguien chistoso, alguien que se burla, alguien que no está haciendo lo que dice, es decir, no es consecuente. ¿A qué voy con esto, chicos? Aunque este género es antiguo, imagínense, siglo XV, siglo XVI, actualmente se sigue utilizando este sentido picaresco
y de la novela picaresca para contar historias, ¿sí? Ustedes de pronto han visto memes, historias en las que presentan y nos seguimos burlando de esos estereotipos sociales. Eso hace parte de esta novela. Entonces, actualmente nosotros podemos, y la invitación es que ustedes de manera crítica, cuando ustedes quieran hacer una crítica, ustedes pueden valerse de estas herramientas para contar una historia. Si ustedes quieren burlarse de alguien o de algo, de un acontecimiento, lo pueden hacer con este género. Sigamos, chicos, para terminar entonces. Uy, perdón. Me pasé. Tono satírico. Lenguaje coloquial e informal. Esta es una de las últimas características, pues así más relevantes, ¿no? Habrá muchas más, de la novela picaresca, debido a que el protagonista de las novelas suele ser una persona de una condición social baja y marginada. Estas obras suelen estar escritas con un lenguaje muy coloquial. ¿Qué significa lenguaje coloquial, chicos? ¿Me pueden colaborar? ¿Qué entendemos por lenguaje coloquial? El lenguaje cotidiano que tenemos, ¿no? Si no estoy mal. Perfecto, Carla. Muy bien. Lenguaje coloquial es el lenguaje más cotidiano, lo más sencillo. Yo no tengo que, un ejemplo, así a veces uno molesta de pronto en la casa que yo hoy comí risotto con embrión de pollo, ¿sí? Eso significa arroz con huevo. ¿Mm? Es decir, no usar un lenguaje tan elaborado para expresar cosas tan sencillas, ¿sí? Risotto es arroz en otro idioma, embrión de pollo, pues es un huevo. Pero yo puedo usar esa figura, es decir, no, esta novela, por el contrario, nos cuenta las cosas como el personaje desde su situación económica y desde su realidad la vive. ¿Cómo la afronta él? Él no se va a enredar en formalismos de explicar y dar a entender cosas que tal vez no esté viviendo o que tal vez sean confusas, chicos. ¿Mm? Recordemos que, como ya hemos dicho, estas novelas suelen estar presentadas en primera persona, emulando una autobiografía. Por tanto, para poder reflejar la condición social del personaje, se usa el lenguaje adaptado a su realidad. Entonces, aquí también encontramos un elemento muy importante que quiero que tengamos en cuenta, chicos, y es que a veces pensamos que escribir es algo muy alejado de nuestra realidad, y esta novela picaresca nos viene a enseñar que no, que por el contrario, a veces el lenguaje o el poder hablar o el poder escribir es también un proceso que yo puedo hacer desde mi cotidianidad y desde mis palabras, sabiéndolas utilizar. Entonces, esta novela se vale de ese recurso para presentar y para dar a entender la intencionalidad con la que pues él quiere presentar su obra. Él quiere dar a entender lo que conoce. ¿Listo, chicos? Permítanme un segundito. Listo. Listo, chicos. Con esto damos terminado, por así decirlo, esta segunda parte del tema. Y ahora vamos a entrar quiero que hagamos un ejercicio cortico. Pues vamos a empezarlo acá. Les voy explicando para que, pues, si se corta la videoconferencia, en la segunda parte, pues podamos continuar. ¿Listo? Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Quiero que cada uno de ustedes, yo veo que pues están, la mayoría están en las mesas. Daniel Rubio, ¿en dónde está sentado? Rubio. Tiene la misma cara toda la videoconferencia. Eso debe ser una foto. Vale. Ni siquiera está Daniel Rubio, ¿verdad? Rubio. Parece que no está. Ah, sí está, mírelo ahí. Sí estoy, profe. Sí, eso me di cuenta. Vale, chicos, la idea es muy sencilla. Quiero que ustedes, desde todo lo que hemos hablado, desde todo lo que hemos pensado, construyamos un acontecimiento picaresco. O sea, pero actual. Ustedes digan, vale, profe, imagínese usted que, por ejemplo, no sé, una familia pobre que estaba teniendo muchas necesidades, no sé, basado en la contingencia, pues le tocó irse a vender tapabocas y los tapabocas, pues de manera curiosa lo hacían con la tela de la ropa que le sobraba, pero la gente pues por la necesidad los compraba, saliéndose con la suya y así consiguiendo comida para poder sobrevivir.
Sí, es algo inventado, yo me lo acabo de inventar, no van a decir, ay, profe, ¿eso dónde está? No, es algo inventado. Entonces, quiero que, pues, mientras nos conectamos, mientras hacemos todo ese proceso, vayan pensando, 2, 3, si quieren escribirlo, o al menos plantear las ideas principales, pero quiero que lo compartamos para ir asimilando la estructura de la novela picaresca, ¿vale, chicos? Voy a terminar la videoconferencia y nos volvemos a conectar, ¿vale, chicos? Entonces, vayan pensando lo que les dije. Pilas porque le puedo preguntar a cualquiera, ¿listo? Porfa, no me vayan a salir con, profe, no sé. ¿Listo? Piénsenlo bien. Van a tener 2, 3 minuticos. Si alguna pregunta, duda o comentario, la pueden hacer. Voy a finalizar.